por fin, después de 700 años, de 700 entrenadores, de 700 fichajes y de 700 millones de dólares invertidos, bueno, realmente fueron un poco más de eso, el Paris Saint-Germain tiene por fin su primera Champions League. Y todo gracias a un cambio en su política de fichajes. Vamos a estar hablando de ello. Así es, mis hermanos, los petrodólares han vuelto a triunfar en el mundo del fútbol. Una vez más de la mano del Inter de Milán. Empezamos a sospechar que están coludidos con Arabia Saudita, pero esa investigación la dejaremos para otro video. Hablando ya en serio y del tema para el que estamos todos aquí, no es secreto para nadie que el Paris Saint-Germain lleva teniendo como único propósito o como propósito principal ganar la Champions League. El jeque Al-Khelaifi llega al equipo alrededor de 2011, creo que es en la temporada 2011-2012, y prácticamente desde 2013 a la fecha, el único propósito para el cual vivía el Paris Saint-Germain era ganar la Champions. Independientemente de lo que pasara en la Liga de Francia, porque ya habían conseguido muy buen colchón los años posteriores a eso de ganar la liga sí o sí, pero han perdido una que otra en los últimos años, la liga que pierden contra el Mónaco, la liga que pierden contra el Lille, pero son excepciones muy puntuales dentro del gran esquema de las cosas dentro de la Liga de Francia, ¿no? En la Liga de Francia ya eran muy superiores de por sí, su objetivo era sí o sí ganar la Champions League. Muchos de los analistas de fútbol, uno de los que más me gustan a mí ver, el gran Miguel Quintana, decía que la posición de entrenador del Paris Saint-Germain era de las más ingratas que había en el mundo del fútbol, y creo que tenía razón, porque si no ganabas la Champions League no servías para el proyecto, independientemente de que hubieras ganado la liga, ¿no? Y años después de un enfoque 100% en Champions League, de diferentes perfiles de jugadores, de diferentes perfiles de técnicos, de diferentes periodos de inversión pesada en el equipo, por fin consiguen ganar la Champions League de la mano del entrenador que al menos nosotros dudábamos mucho que lo fuera a conseguir con el Paris Saint-Germain. La verdad es que aquí somos sinceros, nosotros dudábamos 100% de que Luis Enrique lo fuera a conseguir después de aquel fracaso con España, ¿no? Después de su eliminación contra Marruecos, que la verdad es que España no tendría que haber caído en esa ronda del Gran Mundial. Pero Luis Enrique, al menos a nosotros, nos cerró la boca, nos cerró el hocico. A todos los que dudaban de Luis Enrique lo hizo, y terminó convirtiendo el Paris Saint-Germain, que era una pila de dinero mal invertido, de jugadores de distintos perfiles, de estrellas ya apagándose de diferentes equipos, agarró ese equipo, lo moldeó a su imagen y consiguió convertirlo en un turbo equipazo. Es simplemente impresionante el equipo que consiguió Luis Enrique, que consiguió armar Luis Enrique para esta final de la Champions League, para este año en general. Y todo gracias a una decisión puntual de cambio de estilo que acompañaba a Luis Enrique, que fue el cambiar la política de fichajes para dejar de fichar galácticos, por así decirlo, a talento joven, muy prometedor, a un precio alto, sí, pero talento joven. Si me preguntan cuál fue el punto de quiebre para el Paris Saint-Germain, cuál fue el partido que terminó por romper las creencias en el que tenían en la dirección deportiva del Paris Saint-Germain, y el partido que terminó cambiando la forma en la que veían los fichajes, yo diría que es este partido de acá. El Real Madrid 3, Paris Saint-Germain 1, o en su defecto en el global, el Real Madrid 3, Paris Saint-Germain 2. Es octavos de final de la Champions League 21-22. Champions League 21-22. Una Champions League a la que el Paris Saint-Germain llegaba con el tridente de Messi, Mbappé y Neymar. A día de hoy seguimos preguntándonos cómo rayos no funcionó ese tridente. Mucha gente pone de que no puedes tener a 3 jugadores en tu equipo que no corran, cosas así, ¿no? Pero en el papel era un tridente al nivel de cualquier modo carrera que se haya hecho cualquier persona que juegue algún videojuego de fútbol. Era un tridente que tenía que funcionar sí o sí. Llegan a ese partido, el Paris Saint-Germain domina prácticamente todo el partido. El primer tiempo de todo el partido de la ida, en el que gana el Paris Saint-Germain 1-0, el primer tiempo del partido de vuelta en el Bernabéu, en el que Mbappé estaba jugando impresionante ese partido en el Bernabéu, y el Paris Saint-Germain se cae de una manera tan estrepitosa por errores defensivos absolutamente absurdos y mística, mucha mística del Real Madrid, porque esa Champions League fue la Champions League de las remontadas, ¿no? Pero aún así fue un muy duro golpe para el Paris Saint-Germain perder de esa forma una eliminatoria con un tridente tan impresionante en cuanto a nombres, ¿no? Entonces yo creo que este fue el punto de quiebre que terminó dándole
el fin a esa filosofía en la que el Paris Saint-Germain fichaba jugadores consolidados, estrellas consolidadas en equipos consolidados para intentar comprar un poquito esa grandeza, formar esa grandeza artificial en el Paris Saint-Germain. Ese año recuerden que el Paris Saint-Germain ficha a Sergio Ramos, ficha a Georginio Wijnaldum y ficha a Lionel Messi. Dentro de esa línea que seguían de fichajes estrellas que había hecho el Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon, Keylor Navas, el propio Lionel Messi, Neymar, ese tipo de filosofía, ¿no? Para que nos quede más tangible, este es el mercado de fichajes siguiente a esa eliminación contra el Real Madrid. Es el mercado de fichajes de la temporada 22-23. 85 millones de euros en pérdidas de acuerdo a Transfer Market. Y esta temporada es en la que llega una de las partes clave para la victoria de la Champions League de este año, que es la llegada de Vitinha por 41 millones de euros del Porto. Es muy divertido contar como anécdota que Vitinha venía de estar cedido por los Wolves en una sesión en que tenía una opción de compra de 20 millones de euros, la cual los Wolves no ejercen. y ahora a Vitinha no lo sacas del Paris Saint-Germain ni por 100 millones de euros. Aquí Nuno Méndez entra como fichaje a pesar de que ya estaba en el equipo porque estaba cedido con una opción de compra que después el Paris Saint-Germain ejecuta, ¿no? Y a pesar de que aquí tenemos nombres que realmente ya no llegaron a ser partícipes de la Champions League que acabamos de presenciar, tenemos nombres que sí, como Vitinha, Nuno Méndez, Fabián Ruiz. Este es el mercado de la 23-24. Mercado en el que vino la inversión pesada sobre la nueva filosofía, que fue fichar jóvenes a un costo alto. De nuevo, el Paris Saint-Germain, no estamos inventando que el Paris Saint-Germain se volvió humilde, el Paris Saint-Germain siguió invirtiendo muchas cantidades de dinero en fichajes, pero ya no era el mismo tipo de fichajes, pero seguía siendo fichajes caros. Como pueden ver aquí, los costos seguían siendo fichajes de más de 40 millones de euros, 6 de los fichajes que realizó, ¿no? Entonces sí cambiaron de filosofía, pero no cambiaron de presupuesto, ¿no? Vamos a dejar eso claro. Menos 243 millones de euros en balance de fichajes. Y de nuevo aquí es cuando le metieron inversión a la nueva filosofía. Llega Randal Kolo Muani y llega Gonzalo Ramos, que si bien estos no terminaron de funcionar, entraban dentro de la nueva filosofía. Manuel Ugarte también. Aquí el Paris Saint-Germain recuperó todo lo que había gastado en él, pero lo ficharon como un prospecto para ese centro del campo joven. Llega Dembélé. Si pueden ver aquí, el jugador más grande por el cual el Paris Saint-Germain puso dinero fue Lucas Hernández con 27 años. De ahí en fuera el más grande que llega libre es Milan Skriniar con 28 años, que ni siquiera era una edad así realmente grande. No es que fueran veteranos con esta edad. Y llega a cambio de dinero, solo Lucas Hernández llega de 27 años. Llega el Dembo con 50 millones de euros de valor de mercado, de valor de traspaso, proveniente del Barcelona. Llega Barcola, un fichajazo en mis libros, que a pesar de que esta temporada fue comido un poco por Doué, seguía siendo un muy buen fichaje y sigue siendo un jugador bastante interesante en la élite europea. Y llega Hugo Ekitike, Kangin Lee, Lucas Beraldo, todos menos de 22 años, todos por dinero. No eran baratos, pero pues también no tenían la edad que tenían los jugadores que estaba fichando antes el Paris Saint-Germain. Y la clave de todo esto es que en este mercado de fichajes llega Luis Enrique como entrenador al Paris Saint-Germain, que es el que termina de servir como ese pegamento que termina juntando todas estas ideas nuevas que tenía la dirección deportiva del Paris Saint-Germain y termina convirtiéndolos en un equipo de verdad. Si podemos ver, la política de fichajes para la 24-25 seguía más o menos la misma línea. El valor de la inversión bajó porque el pesado vino en la temporada pasada, pero llegan también jugadores clave para la Champions League de la 2025 que consigue el Paris Saint-Germain, como Joao Neves por 59 millones del Benfica, Kvaratskhelia por 70 del Napoli, Desiré Doué por 50 del Rennes y William Pacho por 40. De nuevo, no estaban fichando barato el Paris Saint-Germain. No es que fueran ahora un equipo humilde en cuanto a fichajes, pero era un enfoque distinto de qué jugadores fichar, ¿no? William Pacho, Desiré Doué, Joao Neves eran jugadores que no tenían
un nombre en la élite establecido como lo lograron establecer con el Paris Saint-Germain. Y venían de equipos como el Benfica, el Rennes, el Frankfurt. El único que tenía ya nombre bien dentro de la élite del fútbol era Kvaratskhelia, que se va a la mitad de la temporada con el Napoli. Y a lo mejor es un poquito un fichaje más normal dentro de los equipos grandes en cuanto a inversión y en cuanto a presupuesto, ¿no? Es un fichaje un poco más normal, pero estos de acá ya reflejan el cambio en la filosofía. Con todo y todo, Kvaratskhelia sigue teniendo 23 años, entra facilísimo dentro de la descripción de jugador joven, pero como podemos ver, la línea de los fichajes que estaba haciendo el Paris Saint-Germain ya es continuista con el cambio de filosofía de la 21-22, 22-23, 23-24. Y ya como último punto, creo que hay que darle el debido reconocimiento a Luis Enrique por hacer que este equipo y esta idea del Paris Saint-Germain funcionara de verdad, ¿no? El que realmente materializó la idea es Luis Enrique. Luis Enrique fue al final la clave de que este equipo funcionara bien y es el único que ha conseguido que después de tantos ciclos de distintos entrenadores, tantos ciclos de distintos jugadores, el Paris Saint-Germain juegue por fin como un equipo de verdad, no un par de individualidades y 9 jugadores acompañando esas individualidades, sino un equipo de veras, ¿no? De hecho aquí espero que podamos ver los dos 11 que presenta el Paris Saint-Germain en las dos finales que juega de la Champions League. La final que juega contra el Bayern Múnich y la final que juega contra el Inter de Milán, ¿no? Y quiero que apreciemos que si bien la final que juega contra el Bayern Múnich tiene un tridente mucho más llamativo en cuanto a nombres, en Di María, Neymar, Mbappé, son nombres pesadísimos en la historia del fútbol, en comparación a los que juegan la final contra el Inter, ¿no? Que el único que tenía tenían nombres establecidos, Dembélé, Kvaratskhelia, pero no eran realmente Neymar, Mbappé, Di María, ¿no? Pero si vemos el resto del equipo, el equipo que juega la final contra el Inter es un equipo mucho más completo. Es un equipo de verdad, es un equipo línea por línea mucho más sólido que el que juega la final contra el Bayern Múnich. Y creo que esto es 100% mérito de Luis Enrique. Si bien apoya el tipo de fichajes que estaba recibiendo, él, y mis respetos por lograrlo, él sale y dice: yo sin las individualidades jugaría mejor. Hablando de individualidades como las de Mbappé, ¿no? Que él sale directamente, dice: yo sin Mbappé podría jugar incluso mejor, y va y juega mejor. La verdad es que mis respetos a Luis Enrique, yo creo que muy pocos podrían hacer esa declaración y realmente que funcionara. Y Luis Enrique lo logra, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que si bien sí hay un cambio de filosofía en el club y sí es palpable la mejoría en cuanto a las cosas, cómo está haciendo las cosas el Paris Saint-Germain, Luis Enrique es la clave de que este equipo funcione. Y mientras el equipo se mantenga en esa línea junto a Luis Enrique o a ese tipo de desarrollo de fútbol distinto al de los Galácticos y más como un equipo de verdad, el Paris Saint-Germain seguirá siendo un equipo muy divertido de ver. Un equipo muy disfrutable con todo y sus contras que tenga el contexto de los petrodólares y el contexto de la Liga de Francia y que detrás esté el jeque. El Paris Saint-Germain, mientras esté Luis Enrique ahí a la cabeza y él esté dirigiendo el proyecto, seguirá siendo un equipo muy divertido de ver. Y bueno, mis hermanos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya entretenido hasta cierto punto esta conversación del Paris Saint-Germain y qué es lo que cambió para que por fin consiguieran su meta deseada por tantos años. Espero que en los comentarios dejen qué les parece a ustedes el proyecto del Paris Saint-Germain. ¿Creen que es un proyecto que pueda ganar múltiples Champions League? ¿Creen que es un proyecto que pueda durar mucho en el tiempo? ¿Creen que hay equipos como el Manchester United, como el Chelsea, que llevan un poco intentando replicar ese modelo con el mismo nivel de inversión? ¿Creen que es replicable el modelo del Paris Saint-Germain? Todos esas ideas y aportes déjenlos en los comentarios, los invito a que lo dejen ahí. Si les gustó el video, por favor denle like, nos ayuda muchísimo a que se empiece a ver con más gente este tipo de videos, este tipo de formato que ahora estamos manejando. Les agradecemos muchísimo que se suscriban, que le den un like si les gustó y que comenten lo que sea que quieran comentar de acuerdo al tema, ¿no? Nos vemos en el que viene, muchísimas gracias por estar aquí y chao.